esta noticia que a mí me parece enloquecedora. Un instructor de surf acaba de matar a sus hijos porque QAnon lo obligó a hacerlo. Las teorías, las conspiranoias de QAnon, de la que ya he hablado, le dediqué un video completo a la conspiranoia de QAnon, que es esta conspiranoia trumpista a favor de Donald Trump, que en buena medida, entre otras cosas, motivó el ataque al Capitolio el 6 de enero y todos los intentos de golpe de Estado de Donald Trump, que cada día son más claros. Por estos días se sabe que un funcionario menor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Graham, de nombre Graham, si mal no recuerdo, estuvo a punto de ser nombrado secretario del Departamento de Justicia, responsable del Departamento de Justicia, para emitir la opinión del Departamento de Justicia de que las elecciones del 20 de noviembre del año pasado no habían sido limpias, lo cual habría abierto la oportunidad para que Donald Trump desconociera las elecciones y se instalara como tirano en los Estados Unidos. Algunas personas creen que esto tampoco hubiera sido tan malo, de no ser porque no se dan cuenta que una tiranía en Estados Unidos representa abrirle las puertas a los tiranos de todo el mundo. El rechazo a la democracia que preparó Donald Trump desde mediados de 2020, cuando empezó a hablar de que el voto por correo no era confiable, porque había un gran movimiento en favor de que sobre todo los negros, los ciudadanos negros estadounidenses votaran por correo para no estar sometidos a las presiones y acoso al que se ven sometidos cuando van personalmente a depositar su voto. Empezó a decir Donald Trump que el voto por correo no era fiable, que allí le iban a hacer trampa. Nunca dijo quién le iba a hacer trampa porque como si no fuera él pues el presidente de los Estados Unidos, pero en Estados Unidos cada estado organiza sus elecciones a su leal saber y entender. Puede decidir que se vota con boletas electorales que se cruzan, puede decidir que se perforan, puede decidir que sean máquinas electrónicas. Cada estado realiza las elecciones necesarias porque el Estado lo que elige es a los electores que finalmente van a ir al colegio electoral y van a determinar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero eso que hizo Donald Trump lo han estado haciendo todos los seguidores de Donald Trump en todo el mundo. Isabel Díaz Ayuso del PP, ante el peligro que veía de pronto en Madrid en las elecciones no hace unas cuantas semanas, empezó a lanzar el bulo de que las elecciones no eran fiables porque igual el voto por correo iba a alterar las cosas, entonces iba a ganar quien no debía ganar, es decir, cualquiera que no fuera Isabel Díaz Ayuso. En este momento, Bolsonaro en Brasil está poniendo en duda el sistema electoral brasileño y en México, en las últimas, sobre todo a raíz de la última consulta, el partido en el gobierno, Morena, está poniendo en duda las funciones del Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones en México, y al poner en duda los mecanismos democráticos, lo que se hace no es abrir la puerta a mejores mecanismos democráticos, ojalá y lo fuera, se abre la puerta a la locura de la tiranía y de la dictadura. Y este grupo QAnon, que no es un grupo, al parecer es un tipo enloquecido, influyó para que este personaje creyera que a través del ADN de su mujer, que era un ADN de serpiente, probablemente modificado por la vacuna, sus hijos iban a crecer hasta convertirse en monstruos, y entonces tomó a su hijo de 2 años y a su hija de 10 meses, los secuestró, se los llevó a México y los mató con una lanza de pesca. Es con un arpón de pesca, es absolutamente aterrador, porque muchas veces cuando hablamos de las conspiraciones y de los movimientos siniestros de los grupos extremistas, la gente lo ve como algo, pues que no pasa nada, son pequeñas locuras, son chifladitos. Y yo soy culpable de usar la palabra chifladitos en vez de decir locos peligrosos y dementes gravísimos, y que pueden dar como resultado este tipo de cosas. Así que yo tendría muchísimo más cuidado con la forma en que tratamos las teorías de la conspiración, porque se están volviendo una forma de, ya ni siquiera de posverdad, ya ni siquiera usamos la palabra posverdad, se están formando el universo conceptual alternativo de una serie de tendencias antidemocráticas que resultan enormemente peligrosas, y sobre todo resultan enormemente peligrosas porque quienes están luchando contra la democracia están militando intensamente. Son el tipo de locos que tomaron el Capitolio en Estados Unidos, el tipo de locos que salen a la calle con Orbán, el tipo de fanáticos que siguen a Salvini en Italia, pero
quienes están del lado de la defensa de la democracia, pues parece que no son tan apasionados, no están tan entregados, no están tan interesados y no están dándose cuenta de que lo que se juegan es todo, absolutamente todo.